y les voy a presentar a la doctora Beatriz Eliezer García Robles. La doctora es egresada como médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en radiooncología por el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Estudió el curso de alta especialidad en radiooncología pediátrica en el Hospital Infantil de México y actualmente es subdirectora de imagenología, medicina nuclear y radioterapia en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. La doctora nos va a hablar sobre las indicaciones de la radioterapia en oncología pediátrica. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al comité organizador, al doctor Federico Maldonado, nuestro presidente, quien me invitó para dar esta plática. Y a mí me toca esta parte que empieza con la más larga y un poco tediosa, en donde vamos a hablar un poco sobre las neoplasias. Tal como nos los mencionó Josué, pues los radiooncólogos pediatras somos pocos en el país y el Children's Oncology Group pues lo incluyó como una disciplina independiente en el 2000 y pues fue a través de la experiencia ganada de manera inicial por otros radiooncólogos que tenían afinidad a esta área. Y eso apoyó pues a tener una contribución en políticas y consensos que actualmente nos rigen. El objetivo principal, tanto de sociedades dirigidas solo a radiooncología pediátrica, como puede ser PROS, la fracción de radiooncología pediátrica dentro de SAYOP, pues es redefinir y modernizar el uso de la radioterapia en los diferentes protocolos de tratamiento para mejorar la tasa de cura y sobrevida de los niños con cáncer. Y de la misma forma, como nos comentó el doctor, pues o nos han dicho, la radioterapia pediátrica en México, pues es un curso de alta especialidad que está avalado por la UNAM desde el 2009. Su sede es en el Hospital Infantil de México y el profesor titular es el doctor Einar Pérez Villanueva. Somos pocos, hasta el momento llevamos 18 radiooncólogos pediatras pues para todos los pacientes que requieran nuestra atención. Varios de nosotros estaremos platicando de algunos temas de importancia el día de hoy y existen algunas unidades de radioterapia exclusiva pediátrica, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Teletón de Oncología, en donde centran sus esfuerzos para únicamente o de manera principal tratar a los niños. En todos los casos, como ya nos mencionaron, pues tenemos que tener una historia clínica completa y un examen físico minucioso. Es de vital importancia que contemos con el expediente radiológico completo, porque como en los ejemplos que les presentó el doctor Josué Hernández, requerimos ver la resonancia o tomografía inicial o cualquier otro estudio que detonó justamente el protocolo diagnóstico de estos pacientes, y no solamente al diagnóstico, también vamos a requerir pre y post quimioterapia o pre y post cirugía. Entonces, a lo largo del tiempo, las neoplasias pediátricas han mejorado en su tasa de sobrevida, de tal medida que, por ejemplo, el tumor de Wilms, las leucemias, han recuperado el terreno en requerir tratamientos más eficaces y con menos efectos adversos. Vamos a empezar con la leucemia linfoblástica aguda, la cual, recordarán, pues es una proliferación maligna de células linfoides en etapas tempranas de diferenciación y de manera muy básica, muchos de nosotros así lo aprendimos en la escuela, pues teníamos una caracterización morfológica e inmunológica principalmente. Actualmente es necesario realizar una caracterización bioquímica y de genética molecular. Aquí está la típica clasificación de la FAB, el F1, el L1, perdóneme, el L2 y el L3, que era pues de la manera en la cual los hematólogos y los citotecnólogos podrían ayudarnos a diferenciar y a caracterizar pues la leucemia. De manera más reciente, sabemos que existen algunos otros factores pronósticos moleculares y genéticos que nos van a ayudar a definir qué evolución va a tener nuestro paciente. De tal medida que, por ejemplo, hemos identificado que la translocación 1221 y algunas otras alteraciones son de mejor pronóstico que la que nosotros ya sabíamos desde hace muchos años, que era la translocación 922, el ABL PCR, y que actualmente ha mejorado su pronóstico gracias a estos inhibidores ABL1 como el imatinib o el dasatinib, que ya se encuentran disponibles en nuestros medios.
Ahora, existen muchos otros factores pronósticos adversos, sobre todo alteraciones en la haploidía, alteraciones en fusiones genéticas específicas, y esto pues ha llevado a una mejor clasificación de la leucemia. De manera muy básica, pues recordarán que siempre teníamos el riesgo estándar o el alto riesgo. Y de acuerdo a los grupos cooperativos en los cuales se ha estudiado, pues se ha establecido diferentes características o criterios para la clasificación. Entonces, el Children's Oncology Group considera como riesgo estándar y alto riesgo, y aquí, pues en general, es algo, aún no se incluye esta caracterización genética y molecular. Sin embargo, podemos ver que para Sanjut ya es importante tener este índice de DNA o la fusión del ETV6, o en el caso de Dana-Farber, pues también ya para muy alto riesgo incluye de lesiones, rearreglos e hipodiploidías. Bien, a lo largo de los años se han establecido grupos de estudio para tratar de mejorar la sobrevida. Ya la doctora García Vega nos va a comentar más al rato cuál es la importancia de radiar o no radiar a un niño. Entonces, Sanjut, que fue uno de los pilares para el tratamiento actual de los pacientes con leucemia, empieza sus protocolos de estudio en 1960, y veamos que en este tiempo, de 62 a 66, la expectativa de vida o sobrevida era de 21% a 5 años. La expectativa actual de vida en pacientes que son tratados con el régimen de Sanjut, por lo menos en el 15, en el total 15, en el esquema que está publicado en el 2009 y que fue corrido del 2000 al 2007, nos da una posibilidad de sobrevida en leucemias de riesgo estándar de 93.5 más menos 1% a 5 años. Esto pues obviamente en países industrializados y que tienen acceso a los servicios integrales de salud y a medicamentos. En los demás grupos cooperativos, como Dana-Farber en Boston, en Alemania, el BFM, el UK en Inglaterra, pues también han establecido esta evolución de su adaptación de los mejores esquemas de quimioterapia para tratar de alcanzar tasas de sobrevida más alto, y se ha implementado el uso de él y el valor pronóstico de la enfermedad mínima residual. Antes solo se consideraba que un paciente se encontraba libre de leucemia si ya no existían blastos en sangre periférica. Sin embargo, ahora sabemos perfectamente que al confirmar o al tener este valor de enfermedad mínima residual, nos puede ayudar a identificar que efectivamente la leucemia se encuentra controlada y que el paciente pueda o entrar en vigilancia o ser candidato a un trasplante. Conforme ha incrementado el uso de enfermedad mínima residual y estudios moleculares para la estratificación y pronóstico, pues de la misma manera ha disminuido el uso de la radiación para profilaxis y tratamiento del sistema nervioso central. Recordemos que para la leucemia existen dos sitios santuarios, que es el sistema nervioso central y las gónadas, de tal medida que cuando en los 60 se empezó a buscar estas innovaciones en los esquemas de tratamiento, se ubicaba que el cerebro era uno de los sitios principales de recaída y se ofrecía hasta hace no mucho tratamiento profiláctico al sistema nervioso central con radiación. Pero ¿cuál es el problema de la radiación? Pues los efectos adversos a largo plazo, principalmente en un deterioro neurocognitivo. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de radioterapia en leucemia? Pues en riesgo estándar no hay un tratamiento, no hay un rol inicial, pero en pacientes de riesgo intermedio o alto, pacientes que tengan infiltración documentada, eso quiere decir líquido positivo a infiltración, inmunofenotipo T o con leucocitos por encima de 50,000, o el inmunofenotipo B con leucocitos por encima de 50,000 u otras características con pobre respuesta a la inducción. Bien, entonces, ¿cuáles han sido las aportaciones de la radiación? Principalmente, pues ya dijimos que el linfocito es altamente radiosensible, y de esta manera era por lo que ofrecíamos la radioterapia profiláctica craneal, que ya en los nuevos estudios prácticamente ya está en omisión, y la radioterapia terapéutica se va a reservar en aquellos pacientes que tienen recaída, sobre todo temprana, líquido cefalorraquídeo, o en aquellos pacientes que van para trasplante y requerirán un incremento específicamente al cráneo con la intención de tener una dosis mayor y por lo tanto tener un mayor control local.
Esta terapia pues también es adaptada al riesgo y eso fue un parteaguas, la publicación del St. Jude 15, también las modificaciones que han habido al BFM y al Dana-Farber. Y en todos pacientes con infiltración testicular primaria debemos ofrecer tratamiento con radiación y en los pacientes que vayan a ser candidatos a trasplantes de células hematopoyéticas, una de las opciones para el régimen de acondicionamiento está la irradiación corporal o medular total. Y justamente pues han sido buenas las tasas de respuesta y sobrevida de aquellos que han recibido radiación en comparación con los que no lo han recibido. Ahora, para los tumores del sistema nervioso central, los gliomas son los tumores más comunes en la infancia. Aquí es un poco de palabras porque cuando hacemos el examen de consejo siempre preguntan, ¿cuál es el tumor del sistema nervioso central más común? Son los gliomas. Sin embargo, son los meduloblastomas el tumor maligno más común. Los gliomas hasta hace no mucho se han considerado como tumores, digamos que benignos, de comportamiento incierto. Sin embargo, el hecho de que tengan una buena sobrevida, pues no les implica que sean fáciles de curar, son difíciles de curar, ya que condicionan pues múltiples progresiones y estas tienen un impacto importante en la calidad de vida con una posibilidad de transformación a alto grado. También, al igual como en la leucemia, se han implementado nuevas firmas moleculares que nos pueden ayudar a identificar si este paciente va a tener un mejor pronóstico o una posibilidad de control local. Hasta el momento, pues no hay un gold estándar para estos arreglos moleculares. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión que la determinación del BRAF B600E pues caracteriza a 2/3 de los tumores de los tipos glioma de bajo grado y por lo tanto sería ideal que todos pudiéramos tenerlo. En los adultos, pues la determinación del IDH1 y del 1P19Q. Ahora, el uso de terapia blanco como el dabrafenib, que es justamente está dirigido para esta alteración, pues va a mejorar el 40% de la tasa de respuesta general en este tipo de gliomas. ¿Cuál es el tratamiento principal de los gliomas? La primera opción es cirugía, la segunda opción es cirugía, la tercera opción es cirugía. Y debemos de tratar de tener la máxima resección segura posible. O sea, no es viable para nosotros tener a un niño vivo sin tumor, pero incapaz de incorporarse a la vida funcionalmente. Es el factor pronóstico más importante y cuando esto no es posible, tenemos varios caminos. Uno de ellos es establecer una vigilancia, sobre todo si el paciente se encuentra asintomático, establecer esta fusión, que es la del BRAF, e identificar si es candidato a terapia blanco. Hay algunos protocolos de unos 15 años a la fecha en donde se ha incluido quimioterapia. Sin embargo, hay pacientes que progresan a expensas de primera y segunda línea y de ahí tendríamos que volver a hacer una sesión conjunta en donde se puede establecer la posibilidad del uso de radioterapia a expensas de los posibles efectos adversos a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería la indicación específica de la radiación? Pues no hay un beneficio aún claro, sobre todo en tumores residuales postquirúrgicos, basado en esta toxicidad asociada, como puede ser el deterioro neurocognitivo, las endocrinopatías, alteraciones vasculares, y por lo tanto nuestro objetivo va a ser evitarla o retrasarla. No podemos retrasarla hasta que pensemos que la vida del niño se encuentra comprometida, pero si el paciente ha progresado a primera o segunda línea y continúa asintomático o aún después de la cirugía, que ha sido a lo mejor solo posible hacer una biopsia o que el tumor sigue en tamaño muy voluminoso sintomático, es valioso hacer este team-back y proponer la radiación. Actualmente está principalmente reservado en salvamento ante progresión o enfermedad irresecable. En los gliomas de alto grado sabemos que la radioterapia es parte del tratamiento integral después de la máxima cirugía posible. El rol de la quimioterapia pues se ha traslapado de la experiencia que hemos tenido en adultos, aunque habitualmente se ofrece temozolomida en combinación con la radiación, similar a lo que el doctor Roger Stopp publicó por allá del 2002. La dosis va a variar desde 54 grays a 59.4 grays, también dependiendo de la localización y del tamaño tumoral. Y pues su sobrevida general, a pesar de todos nuestros esfuerzos de estos años, sigue siendo pues muy escasa a pocos años. Para un astrocitoma anaplásico es del 13% y para un glioblastoma multiforme es del 7%.
En el tipo de medulloblastoma, pues como les comenté hace rato, es el tumor maligno más frecuente, corresponde al 25% de todos los tumores cerebrales en pediatría y hasta el 30% puede tener una infiltración inicial al líquido cefalorraquídeo. De manera histórica, nosotros hacíamos esta clasificación por riesgo estándar o alto riesgo, y esto dependía si había un residual macroscópico mayor o menor de 1.5 centímetros, enfermedad metastásica ya sea a líquido o macroscópica en la médula, la edad del paciente y la histología. Si era una histología desmoplásica, casi siempre era de muy buen pronóstico. Ahora, en estos subtipos o en esta era molecular se han establecido estos subtipos moleculares en donde el subtipo de mejor pronóstico es este, el WNT, y los demás han tenido pues pronósticos más variables. Entonces, como pueden identificar, no solamente ya se utiliza el residual tumoral o la edad del paciente, sino diferentes alteraciones que nos van a poder ayudar a clasificar al paciente y ofrecerle una mejor opción de tratamiento. Pero, ¿cuál es la opción? Primero, entonces, para un medulloblastoma debe ser igual la máxima resección posible, se debe establecer qué tipo de histología, si es desmoplásico, y en NWT es muy posible, ya hay grupos cooperativos que están planteando la decisión de dejar en vigilancia sin ofrecer radiación, establecer el subtipo molecular y siempre debemos de contar con resonancia magnética de cerebro, de columna, así como resonancia magnética postoperatoria y punción lumbar entre los 10 y los 14 días después del evento quirúrgico, y esto nos va a ayudar a restablecer el riesgo. La radiación en el medulloblastoma está indicado por ser más del 10% infiltración al líquido cefalorraquídeo. En cráneo espinal, 23.4 Grays para riesgo estándar, 36 Grays para riesgo alto y un incremento al lecho tumoral para riesgo estándar de 18 Grays o para fosa posterior en caso de alto riesgo. Se va a otorgar quimioterapia concomitante con vincristina y de ahí radioterapia adyuvante 4 a 6 ciclos con cisplatino vincristina o ciclofosfamida vincristina. Los niños menores de 3 años, pues hay protocolos en los cuales se ha tratado de evitar la radiación y su tratamiento principal ha sido quimioterapia en altas dosis y de ahí pues llevar al paciente un trasplante de células hematopoyéticas. Debemos contar con estudios adicionales también al momento del diagnóstico, como puede ser el examen oftalmoscopio, potenciales auditivos, la determinación hormonal basal, pruebas de neurocognición y sobre todo tenerlos basales y después de manera anual al ver terminado el tratamiento oncológico. Esto es porque siempre va a haber un compromiso en el aprendizaje y nosotros debemos de apoyar para poder referir al paciente a una neurorehabilitación. Así es que, ¿cuáles han sido las aportaciones principales de la radioterapia en los tumores del sistema nervioso central? Pues menores volúmenes de tratamiento, indicaciones muy claras para la radiación craneoespinal, por ejemplo, en pacientes con ependimoma ya no está indicado, la disminución de la dosis, sobre todo en pacientes con medulloblastoma, ahora se está corriendo un protocolo para 18 Grays craneoespinal, concomitancia o no con quimioterapia o con terapia blanco, y pues tratar de disminuir los efectos adversos a largo plazo. En el linfoma de Hodgkin, pues es la segunda causa de cáncer infantil, de causa de cáncer en niños a nivel global, y es la primera causa entre los adolescentes de 15 a 19 años. La incidencia es de 5 a 10 casos por millón y el linfoma de Hodgkin, afortunadamente, es el 2/3 de todos los linfomas pediátricos. La clasificación básica o del Ann Arbor, recordarán que aunque actualmente ya ha tenido alguna modificación, y de manera similar a las demás neoplasias que hemos visto, también se han incrementado y se han asociado algunas otras clasificaciones asociadas a alteraciones genéticas y moleculares que nos va a posicionar en riesgo bajo, intermedio o alto riesgo. Y esto va a definir pues las opciones de tratamiento. Se ha incorporado también a este mismo algoritmo de decisión terapéutica el uso de PET-CT. Sobre todo es en una manera en donde se llama PET de intervalo. Quiere decir que se va a iniciar el tratamiento de manera básica, de acuerdo si el paciente, de acuerdo a su riesgo, o si es una etapa favorable o desfavorable, bueno, es un riesgo favorable o desfavorable, y se va a realizar un PET generalmente al segundo ciclo después del segundo ciclo de quimioterapia. Y se va a clasificar al paciente como respondedor temprano o respondedor tardío.
De acuerdo a esta respuesta o a este resultado es como se va a definir la continuidad de la quimio y sí o no vamos a dar radiación. Existen algunos grupos cooperativos que actualmente están omitiendo ya en pacientes en etapas clínicas tempranas, sin factores de riesgo, que son respondedores tempranos, pues están quedando en vigilancia sin ofrecer radioterapia campo localizado. Lo mismo en etapa clínica desfavorable es el incremento de los ciclos de tratamiento con quimioterapia o la dosis total de radiación si es que tenemos un respondedor temprano o un respondedor tardío. Ahora, en el linfoma de Hodgkin hemos visto en la evolución un marcado cambio en las condiciones de tratamiento, de tal medida que sí requerimos contar con un PET inicial, que le llamamos basal, para identificar los sitios de actividad metabólica incrementada, y después el de intervalo, que es después del segundo o tercer ciclo de quimioterapia, y al final del tratamiento con quimio. Y en términos de los campos de radiación, pues pasamos de los 70 de casi hacer una irradiación nodal total, a solamente campos involucrados o ganglios involucrados en dosis cada vez más bajas. Para el tumor de Wilms es el cáncer renal más frecuente en los niños, pues su incidencia es de 7 casos por millón en menores de 15 años. Es un poquito más frecuente en mujeres, puede ser bilateral y la media al diagnóstico en el caso de enfermedad unilateral es de 44 meses, bilaterales de 31 meses y el 10% de estos niños van a tener un síndrome genético asociado. Aquí podemos ver justamente pues este pequeñito que tiene una lesión muy voluminosa del riñón del lado izquierdo y que a veces hemos considerado que este tumor es el diagnóstico de bañera, o sea, quiere decir que es cuando la mamá lo está bañando o le están colocando la crema corporal en donde identifican este incremento de volumen abdominal, así como la consistencia. Otro de los síntomas clásicos puede ser la obstrucción intestinal. Entonces, ¿cuál es el paradigma de tratamiento? Por favor, no podemos hacer biopsia. En el momento que realizamos una biopsia, estamos colocando al paciente en etapa clínica 3 debido a la diseminación de estas células en la cavidad abdominal y debemos de identificar cuál es la histología, si favorable o desfavorable, así como la determinación del 1Q y de la pérdida de la heterogenicidad y del 1P16Q, así como de, pues, el cirujano nos va a poder ayudar con estatus de los márgenes y de los ganglios. Debemos de contar con tomografías tóraco-abdominopélvicas, gamagrama si es una histología que sospecháramos que pueda ser de células claras, o una resonancia magnética de cerebro si es un tumor rhabdoide. Y esto nos va a ayudar a determinar la etapa clínica. La radioterapia va a estar limitada para pacientes en etapa clínica 3 y 4, histología favorable, y en histología desfavorable desde la etapa clínica 1, y la irradiación abdominal total va a estar limitada solo si hay ruptura o líquido positivo. La radioterapia pulmonar está reservada para pacientes que tienen enfermedad metastásica no respondedora a quimioterapia, y pues se han establecido también, de acuerdo a los grupos cooperativos, cuáles son los mejores esquemas de tratamiento, mientras que COG propone cirugía inicial, el grupo europeo propone primero quimioterapia, después cirugía y continuar con radioterapia. Entonces, ¿cuáles han sido estas aportaciones? A través de estos grupos de estudio, como el NWTS, que sabemos que va del 1 al 5, el SIOP, actualmente el AREN o el Umbrella, nos han podido dar más claridad sobre justamente dosis y volúmenes de radiación. Así que se han intensificado regímenes para pacientes de alto riesgo y pues bueno, la irradiación abdominal cada vez tiene indicaciones más precisas, así como la irradiación pulmonar. Algo que estoy olvidando que es muy importante es el inicio de radioterapia posterior a cirugía, la cual, de acuerdo al COG, debe estar dentro de los primeros 10 días de haber sido operado. Esto tenemos hasta un límite hasta el día 14, pero sabemos que después del día 14 el beneficio de ofrecer la radiación disminuye considerablemente en control local. No quiere decir que no lo reciba, porque es peor tener un niño con un abdomen congelado por tumor que ofrecer una dosis de manera tardía. Sin embargo, pues es importante una comunicación estrecha entre el oncólogo pediatra y nosotros para poder ofrecer el tratamiento a tiempo. El rhabdomyosarcoma, pues es un tumor mesenquimatoso maligno con diferenciación a músculo esquelético, es muy invasivo, tiene una rápida diseminación a tejido adyacente
tiene un alto porcentaje de recurrencia local y la realidad es que el radiomiosarcoma es bien complejo de clasificar. O sea, no solamente es de su subtipo histológico, sino que también tenemos la clasificación por sitio favorable o desfavorable, de tal medida que aún dentro de los desfavorables sabemos que la posición parameningia resulta ser la más complicada y se los puse aquí por esta mnemotecnia que es MMNN o OPP, en donde, ¿qué es un sitio parameningio? Entonces, el oído medio, la mastoides, la cavidad nasal, la nasofaringe, la fosa pterigopalatina, la fosa infratemporal, el seno paranasal y la región parafaringe. Entonces, MM, NN o OPP. Y bueno, dentro de esta clasificación incluye también el grupo de riesgo, la condición después de la cirugía, y de tal medida que también tenemos que establecer esta condición molecular y genética a través de la determinación del FOXO1 y del FOXO1 PAX3 y PAX7. El 95% de los rabdomesarcomas embrionarios pues no van a presentar esta fusión, lo que pues nos daría una idea que se trata de un rabdomesarcoma alveolar, el cual es de mal pronóstico. El riesgo, entonces la clasificación por riesgo, pues vean ustedes, riesgo por etapa clínica, por estadio, por grupo clínico y basado en el estatus de la función. Así que ahora para nosotros resulta también ser necesario revisar estas clasificaciones de manera frecuente para tener la certeza que podemos ofrecer a nuestro paciente el mejor tratamiento. Y justamente pues tenemos que realizar una biopsia por aguja fina o resección quirúrgica siempre y cuando sea posible resecarlo y conservando la forma anatómica y la funcionalidad, lo que nos va a ayudar a determinar el riesgo del grupo. Ofrecer quimioterapia a base de vincristina, actinomicina, ciclofosfamida, generalmente 12 semanas para bajo riesgo, 20 semanas para alto riesgo, seguido de radiación. Y la radiación va a determinar si hay si fue resecado por completo, enfermedad microscópica, enfermedad macroscópica, y después de terminar la radiación va a continuar con quimioterapia de 24 a 66 semanas de acuerdo al riesgo y al protocolo. Ahora, pues sabemos bien entonces que la quimioterapia no puede aportar un adecuado control local como única medida de tratamiento oncológico y tenemos la adaptación de la dosis de acuerdo al residual tumoral, así como pues esta modificación en el tiempo de intervención de la radiación basado en el riesgo. En el sarcoma de Ewing, me voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo, pues es un tumor óseo, es el segundo más común después del osteosarcoma, es el 3% del cáncer en pediatría y principalmente se va a presentar en la pubertad. El protocolo de diagnóstico y tratamiento es biopsia con aguja fina, también contar con una histología y generar esta clasificación molecular y genética en donde pues nos permita establecer el tratamiento a seguir. De tal forma en que el paciente va a empezar con quimioterapia, después de eso va a valorarse el control local, ya sea con radiación o con cirugía, y continuar con quimioterapia hasta alcanzar 11 ciclos. Entonces, también en el sarcoma de Ewing está indicada la irradiación pulmonar bilateral, 15 Grays. Sin embargo, pues también tendríamos que saber que no siempre es suficiente para un control local adecuado. Se ha propuesto esta radioterapia adaptada a la respuesta. Existen algunos factores de riesgo que están asociados a pobre respuesta a radioterapia y también el uso de irradiación estereotáxica para esas lesiones metastásicas pulmonares persistentes. El neuroblastoma, que ya va a ser la última neoplasia, pues son tumores embrionarios del sistema nervioso periférico, derivan de la cresta neural y se van a originar habitualmente en las suprarrenales, ganglios simpáticos, paravertebrales y paraganglionares. El 90% pues se va a presentar en niños pequeños menores de 5 años. De misma forma, pues se han establecido grupos de riesgo como muy bajo riesgo, riesgo bajo, intermedio y alto riesgo, y también se establece una parte importante de la determinación genética y molecular a través del NMIC y del CMIC. Las aportaciones que ha tenido la radiación en el neuroblastoma, pues es el tratamiento adyuvante al sitio de la enfermedad inicial, también el uso de metayodo bencilguanidina, que es seguro para el tratamiento de enfermedad metastásica, ya que son enfermedad captante de metayodo, la irradiación corporal total como régimen de acondicionamiento pretransplante.
Otros tumores en los que también ha tenido aportación la radiación, en el paciente con retinoblastoma, afortunadamente se ha determinado la omisión de radioterapia casi siempre en todos los casos que sean enfermedad localizada y únicamente se va a limitar su indicación a tumores con infiltración orbitaria, metástasis ganglionares e infiltración al sistema nervioso central. Otro tumor que hemos visto cada vez más frecuente en los adolescentes es el carcinoma nasofaringeo, en donde pues se ha traslapado pues las dosis que hemos dado a los adultos hacia los adolescentes con unas tasas de respuesta muy variables debido a los pocos casos que están reportados. Conforme han pasado los años, se ha declinado el uso de la radiación, sobre todo en algunas neoplasias pediátricas, específicamente las leucemias, sobre todo con la intención de tratar de evitar estos efectos adversos. La radioterapia es altamente curativa, pero se está buscando cuáles pueden ser aquellos esquemas de quimioterapia o terapia blanco que puedan ayudar a retrasarla o hacer más efectivas estos esquemas de tratamiento y por lo tanto evitar que pueda el niño tener un déficit y por lo tanto tener una dificultad en la reincorporación social y funcional. Muy bien, pues eso ha sido todo. Muy rápido, les dejo mi correo electrónico por alguna duda o pregunta que ustedes llegaran a tener. Muchísimas gracias.